Hola chicos, ¿qué más? Nuevamente por acá. Mi nombre es profe Jorge, soy su profesor de física y pues en esta oportunidad, de acuerdo a todo lo que hemos estado charlando en clase, me sugirieron que realizara este video en cuanto a la solución de un ejercicio de vectores que hemos estado trabajando en clase. Me parece muy interesante todo este tema porque la verdad este ejercicio nos muestra todo lo que hemos estado mirando a lo largo de todo este tiempo. Entonces miremos a ver de qué se trata. Bien, bueno, el ejercicio es todo bien genial, ¿no? Dice que hay dos personas que están jalando con dos cuerdas a una vaca. Cada una de ellas ejerce una fuerza de 2 newtons y 4 newtons respectivamente. La magnitud de la fuerza resultante, ojo aquí que lo que nos están pidiendo es una fuerza total, ¿no? Conformada por las dos fuerzas de las dos personas es. Entonces, miremos aquí el dibujo. Vamos a ampliar un poquito esto aquí. Notemos que las dos personas están acá. Vamos a llamarla aquí la persona 1, la persona 2. Miren que cada una está jalando con una cuerda. Miremos que la persona 1 tiene una fuerza de 2 newtons y la persona 2 tiene una fuerza de 4 newtons. Miren que con respecto a la horizontal, las dos fuerzas están formando un ángulo de 45 grados, ¿no? Entonces, como nos piden es la fuerza resultante o esa fuerza total, tenemos que hacer es una suma de vectores. Entonces, vamos a hacerlo de varias formas, ¿vale? El ejercicio no es que sea complejo, pero lo voy a tratar de explicar lo más pausadamente posible para que entendamos y miremos cómo se hacen las ilustraciones, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a colocar por acá, entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de construir un gráfico. O sea, esta parte es importantísima. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros conocer y observar hacia dónde está dirigida la fuerza resultante, a pesar de que no nos la piden, ¿no? Pero recuerden, vamos a resolver el ejercicio para aclarar muchísimas dudas de todo lo que hemos estado mirando en clase. Entonces podemos dejar la fuerza del señor 1, de esta persona 1, fija y podemos mover ese vector 2 correspondiente a la fuerza del señor 2 de manera seguida con el otro vector para poder encontrar la resultante. O al revés, podemos dejar fija la fuerza 2 y correr la fuerza 1. Entonces miremos a ver de ambas maneras cómo queda. Entonces si yo tengo aquí este vector, miren, lo volví a copiar tal cual como estaba ahí, dejémoslo ahí. Y ahora esta fuerza de esta otra persona, no se va a dejar manipular, ahí está, la voy a correr exactamente, miren, en la punta del otro. Recuerden que esa es la configuración de suma de vectores, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros tengamos muy presente esta configuración. Y la fuerza resultante vendría siendo desde este punto de acá, desde donde arrancó la fuerza 1 hasta donde termina la fuerza 2. Entonces toda esta línea de ahí, vamos a ver si la podemos insertar mejor una línea para que me quede derecho. Una forma, una línea. ¿Sí? Entonces esta iría de aquí hasta acá abajo. Miren. De esta manera tendríamos la fuerza resultante. O sea, esta parte es importantísima que nosotros lo tengamos presente porque nos va a permitir observar hacia qué punto está dirigida dicha fuerza. Entonces viene desde arriba hasta este punto de acá abajo. Entonces esta es la dirección, ¿no es cierto? Hacia donde está la fuerza resultante. Llamémosla R. O sea, darle nombres. Esta de acá es la fuerza que corresponde a los 2 newtons. Y esta fuerza de acá, a ver, con ese color, son los 4 newtons, que corresponde a la fuerza número 2. Importante aquí que tengamos presente que con respecto a la horizontal, estos ángulos están siempre presentes, ¿no? Recuerden que los vectores se pueden dejar mover en el espacio, pero tengo que mantener y conservar las tres propiedades, ¿no? Su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces, ojo con esa parte, que es importantísima.
Y aquí estaría el otro vector, ¿no es cierto? Con respecto también a la línea horizontal que se está formando un ángulo de 45 grados. Miren, hasta ahí tendríamos entonces un primer esquema. ¿Qué otra forma tenemos para poder dibujar lo mismo? Les había comentado, podemos dejar este vector fijo, el de los 4 newtons, y podemos correr este otro vector, el vector de la fuerza de los 2 newtons. Y hacemos exactamente lo mismo. Recuerden que un vector seguido del otro, al final, la resultante nos va a permitir a nosotros conocer cuál es el valor. Miren, no he tocado nada, solamente hemos copiado y hemos trasladado los vectores y démonos cuenta que bien sea de la una configuración o de la otra configuración, vamos a tener el mismo resultado, ¿no? Observen. Entonces aquí tengo la resultante nuevamente. Vamos a volver a colocar aquí con respecto a la horizontal porque recuerden que ambos vectores están formando un ángulo de 45 grados, ¿no? Y miren el otro también, aquí tenemos el ángulo de 45 grados. Este de aquí ahora es el de 4 newtons y este de acá abajo ahora es el de el vector de 2 newtons. Entonces, bien sea la configuración 1 o bien sea la configuración 2, vamos a obtener el mismo resultado, que eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Bien, ya una vez que tenemos el gráfico, ¿cuál es la siguiente parte? Vamos a empezar a hacer un análisis de sus componentes rectangulares, porque recuerden aquí que esos vectores, el de 2 newtons y el de 4 newtons, tienen las dos componentes, ¿no? Tanto en el eje de las X como en el eje de las Y, a diferencia de los otros vectores que bien pueden ser horizontales o totalmente verticales, pero solamente tienen una sola componente, bien sea en X o bien sea en Y, pero estos vectores en este caso tienen las dos componentes. Entonces, no sé, cojamos este otro vector de acá, este segundo diagrama, que está un poco más amplio para poder hacer estos gráficos. Vamos a ampliar esto un poquito para acá. ¿Por qué no tomo primero? Sí, sino que me queda aquí un poco más encimado, en esta parte. Entonces vamos a tomar acá, ¿cierto? Voy a tomar con color verde. Vamos a borrar aquí una parte, estos de acá, estas lineecitas. A ver qué pasó. Vamos a borrar aquí estas líneas. Epa. Voy a dejar borrarlas. Ahí, vamos a borrar solo estas lineecitas para colocarlas solamente de color verde. Eso es lo único que voy a hacer, ¿no? Entonces, a ver, vamos a quitar aquí, vamos a poner todo ese punto, bueno, algo así. Entonces tenemos aquí estas líneas, miren, aquí está el ángulo. Si empezó aquí en este punto, este vector, y terminó acá abajo, la forma más fácil de poder llegar hasta ese otro punto es yendo de manera horizontal por donde está el ángulo, hasta aquí, y sacaría una primera componente rectangular, miren. ¿Vale? Y puedo hacer que de aquí baje, ¿no es cierto? Para poder alcanzar el vector. Miren, entonces de esta manera he encontrado las dos componentes rectangulares del vector de 4 newtons. Recordemos aquí una cosa bien importante, y es que para poderle dar los nombres, pues existen varias formas, ¿no? Uno puede llamar vector en X, vector en Y, o puede llamarlo A o B, pero pues con lo que hemos estado trabajando, si el ángulo está aquí, recuerden que el lado que siempre está enfrente de ese ángulo se va a llamar cateto opuesto. Vamos a llamarlo así porque estamos formando un triángulo rectángulo. Por tanto, este de 4 newtons viene siendo la hipotenusa y este de acá es el cateto adyacente. Eso es como para que lo tengamos muy presente aquí esta parte. Lo mismo hacemos con el de abajo. Miren, llegamos hasta esta parte, ¿cierto? Y hasta este punto vamos a tener una componente rectangular. Y seguidamente, de aquí hacia abajo, miren, vamos a tener la otra componente rectangular. Importante dibujar la punta de las flechas, ¿no? Eso es importantísimo. Nuevamente, aquí está el ángulo, o sea que este lado que está enfrente se llama cateto opuesto y el otro lado pues es el que sobra, se llama cateto adyacente. Recuerden que el lado más largo se llama la hipotenusa. Entonces miren, ya tengo mi diagrama, que es lo que yo estaba buscando.
con cada una de las componentes rectangulares. Ahora, ¿cuál viene siendo el segundo paso? Una vez que ya tenga el gráfico construido, lo segundo que vamos a hacer es un análisis. Pero, ¿cuál análisis? Ese análisis que vamos a hacer es de cada uno de estos dos vectores, el de 4 y el de 2 newtons, vamos a conocer cuánto vale el cateto opuesto y cuánto vale el cateto adyacente. Entonces, recuerden que Pitágoras, en su teorema, pues nos comenta que podemos nosotros encontrar un tercer lado siempre y cuando tengamos dos, ¿cierto? Bien sea el cateto opuesto o bien sea la hipotenusa, podemos encontrar el cateto adyacente. O si yo tengo el cateto opuesto y el adyacente, puedo encontrar la hipotenusa. Bueno, ahí podemos hacer las combinaciones que nosotros queramos. Pero hasta ahí, solamente podemos encontrar lados. Pero ¿qué pasa en este caso? Que tenemos un ángulo y tenemos pues prácticamente la hipotenusa y necesito encontrar los otros dos lados. Entonces el teorema de Pitágoras hasta ahí se queda corto. Y por esa razón existen las funciones trigonométricas. Entonces vamos a utilizar dos funciones trigonométricas importantísimas. Una que se llama el seno. Entonces vamos a colocarla acá. Sería el seno del ángulo. ¿Y cómo se calcula el seno del ángulo? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y voy a utilizar una segunda función trigonométrica que se llama el coseno. Nuevamente, coseno del ángulo. Esto es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, miren aquí lo importante de estas funciones. Tengo el ángulo, tengo la hipotenusa en el primer caso y podría encontrar el cateto opuesto. Y en el segundo caso tengo el ángulo, tengo la hipotenusa y con eso puedo encontrar el cateto adyacente. Entonces, de la primera ecuación, la hipotenusa, como está dividiendo, al otro lado la paso a multiplicar y me queda que la hipotenusa, al multiplicarse por el seno del ángulo, voy a poder encontrar de esa manera el cateto opuesto. Y lo mismo de la segunda ecuación, de mi segunda función trigonométrica, tengo que la hipotenusa, como estaba dividiendo, al otro lado paso a multiplicar. Al multiplicarse por el coseno del ángulo, esto me va a dar el cateto adyacente. Entonces, miren, voy a tener que utilizar estas dos funciones trigonométricas para poder encontrar los lados que me faltan, ¿no? Entonces, el primero corresponde a los 4 newtons. Vamos a encontrar, no sé, el cateto opuesto y vamos a utilizar los mismos colores para no perderlos, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cateto opuesto, o sea, necesito utilizar el seno, entonces me queda cateto opuesto, esto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Y en este caso, ¿cuál ángulo? Es el ángulo de 45 grados. Entonces vamos a empezar a reemplazar los valores aquí. Entonces, cateto opuesto, la hipotenusa que vale 4 newtons por el seno de 45 grados. O sea, esta parte es clave. Bueno, pero pues resulta de que en muchas ocasiones no tengo una calculadora para poder resolver o para poder encontrar estos valores de las funciones de unos ángulos importantes. Por tanto, como son 5 los ángulos que por lo general siempre se presentan en las pruebas, vamos a mirar que vamos a utilizar esta mano, la mano derecha, y si yo coloco el dedo pulgar en el meñique de esta manera, entre los dos formen un ángulo de 90 grados, vamos a tener que entre estos dos primeros vamos a formar un ángulo con respecto acá al final donde se unen los dos deditos, un ángulo de 30 grados, con el de la mitad vamos a tener acá un ángulo de 45 grados, con este de acá vamos a formar un ángulo de 60 grados y finalmente acá tenemos un ángulo de 90. Entonces vamos a utilizar 5 ángulos, 0, 30, 45, 60 y 90. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una tabla? Miren, va a quedar súper fácil de esta manera. Vamos a colocar que aquí está el sen, acá abajo vamos a colocar el coseno y vamos a colocar aquí los 5 ángulos que acabé de mencionar. 0 grados, miren, 30 grados, 45 grados, 60 grados y vamos a colocar finalmente el ángulo de 90 grados.
de esa manera. Y vamos a completar una tabla. Vamos a empezar con el seno de 0. Vamos a decir que esto es 0. Y vamos a ir escalando 1, 2, 3, 4. Y ahora nos regresamos. 4, 3, 2, 1 y finalmente el 0. A todos estos números que coloqué en esta tablita los voy a encerrar a todos ellos en una raíz. Ahí. Y a todos los voy a dividir entre 2. ¿Vale? Ahí, entre 2. Entonces, ¿cómo se lo utiliza? Ejemplo. Si me dijeran o me preguntaran cuánto vale el seno de 60 grados, entonces vamos a ubicarlo aquí en la tabla. El seno de 60 está aquí. Miren que es 3. Vamos a colocarle 3. Pero el 3 está en una raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 3 y esa raíz está dividida entre 2. ¿Listo? O sea que el seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2. Nosotros necesitamos es el seno de 45 y el coseno de 45. Entonces vamos a mirar qué tenemos. Seno de 45, entonces vamos a colocar aquí seno de 45 grados. Esto es igual a ¿cuánto? A 2. Entonces 2. Y ese 2 está en una raíz. Entonces raíz cuadrada y toda esa raíz está dividida entre 2. Entonces tengo seno de 45 que es raíz de 2 sobre 2. Y el coseno, esto, y el coseno de 45, también tenemos coseno de 45, aquí está el 2, miren, entonces queda 2, pero ese 2 está en una raíz, entonces raíz cuadrada de 2 sobre 2. Miren, nosotros tenemos que solamente para el ángulo de 45 grados, el seno y el coseno tienen el mismo valor. Por tanto, el ejercicio se nos va a reducir muchísimo, ¿no? Recuerden, pero solamente es para ese ángulo de 45 grados en especial. Entonces, retomemos acá donde estábamos y vamos a seguir trabajando. Entonces, cateto opuesto, ya sé que esto es 4, seno de 45, ya miramos que esto es raíz de 2 sobre 2. Entonces, aquí simplificamos este 4 con este 2 y esto me da que esto es 2 raíz de 2. Bien, ese es el cateto opuesto. Pero, como ya habíamos mirado acá, que el cateto opuesto y el cateto adyacente van a ser los mismos. ¿Por qué? Porque están con el mismo ángulo de 45 grados, ¿cierto? Entonces, por tanto, este cateto opuesto que me dio 2 raíz de 2, también es el mismo cateto adyacente. Por eso estoy utilizando los mismos colores, ¿no? Ojo aquí con esta parte. Miren. Cateto adyacente y el cateto opuesto van a ser los mismos porque están con el mismo ángulo de 45 grados. Listo. Esto viene siendo, ¿para quién? Para una fuerza, vamos a colocarla acá, de 4 newtons. Este es para ese vector. Ahora vamos a mirar qué pasa con el otro vector. Con el vector de la fuerza de 2 newtons, que es este que está acá abajo. Entonces, miren, cateto opuesto tenemos con este color azul. Vamos a colocarlo con este color azul otra vez. Entonces, vuelvo a repetir la fórmula por si no nos quedó claro. Cateto opuesto es igual a la hipotenusa. ¿Por quién? Por el seno de 45. Perfecto. De acuerdo a la tablita que ya miramos, entonces vamos a volver a colocar los valores. La hipotenusa ahora ya no es 4, sino vale 2, porque estamos hablando del otro vector. Por el seno de 45, bueno, dejémoslo aquí de manera temporal. Y entonces me queda que el cateto opuesto es igual a 2, pero el seno de 45 ya miramos que es raíz de 2 sobre 2. Entonces este 2 con este 2 se me cancelan nuevamente y esto me da ahora raíz de 2. Y nuevamente, recordemos que este lado, cateto opuesto, es igualito al cateto adyacente porque, nuevamente porque estamos manteniendo este ángulo, bueno, el ejercicio no lo pasa, que es de 45 grados. Entonces, este cateto opuesto que dio raíz de 2 es el mismo cateto adyacente. ¿Para quién? Para la fuerza de 2 newtons. Entonces,
muy presente aquí esta parte. Y sobre todo tener claridad con lo de las funciones trigonométricas. Listo. Ya tengo los dos lados de cada vector, o sea, sus componentes rectangulares. Ahora me queda un tercer paso. Recuerden que estamos repasando es todo, aunque el ejercicio no es complicado, no es largo, pero pues la intención de este ejercicio, así como lo estamos trabajando en video, es repasar todos los conceptos, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar que la resultante. ¿Qué vamos a hacer con esta resultante ahora? Pues la intención ahora es tratar de construir una tabla de acuerdo a todos los valores que tenemos para poder trabajar. Puedo decir lo siguiente. Puedo decir que aquí hay una fuerza de, así, solamente es por escritura, ¿no? 4 newtons. Y acá voy a colocar una fuerza de 2 newtons, solamente por escritura. Recuerden, esto solamente es para nomás de trabajar aquí. Y cada una de estas fuerzas tiene una componente en el eje de las Y y en el eje de las X, ¿no? Y vamos a construir una pequeña tabla así, de esta manera. Miren, entonces vamos a mirar con los colores que estaban, la fuerza de 4 newtons, acá está. ¿Tiene una componente en el eje de las X? Claro, que es ¿quién? El cateto adyacente. Y además notemos que la punta de la flecha está dirigida hacia el lado de las X positivas, o sea que el cateto adyacente en X es positivo. Verde, aquí está, y vale 2 raíz de 2. Entonces vamos a colocarla acá también con verde. Esto vale 2 raíz de 2, porque está apuntando en el eje de las X positivas. Vamos a mirar en Y. ¿Tiene componente? Claro que sí. Miren esta de aquí, de color morado. Cateto opuesto es un componente en el eje de las Y, pero miren que apunta hacia abajo, o sea, hacia las Y negativas. Cateto opuesto, aquí está, que está de color morado, vale 2 raíz de 2. Entonces acá tenemos que colocarla menos 2 raíz de 2. Ojo, es importante tener presente que el dibujar o el pintarle la punta de la flecha es lo que nos va a dar a nosotros el signo del vector, ¿no? Ojo, ese es el sentido. Entonces, mucho cuidado con no dibujar eso porque vamos a tender a equivocarnos aquí con el diagrama. Listo, ahora vamos a mirar con el vector de la fuerza de 2 newtons. ¿Tiene componente en X? Sí, miren aquí, que es este de color rojo, que es el cateto adyacente, apunta hacia las X negativas. Ojo, hacia las X negativas, cateto adyacente, acá está, y vale raíz de 2, pero negativo. Entonces vamos a colocarlo aquí de color rojo, entonces menos raíz de 2. Vamos a mirar si tiene componente en Y. También está aquí, miren que es la de color azul. Y también miren, en este caso apunta hacia abajo, hacia las Y negativas. ¿Y cuánto vale? Acá está raíz de 2. Pero como apunta hacia las Y negativas, entonces esto es menos raíz de 2. Listo. Ya completé la tabla, que esto es prácticamente para hacer la suma de los vectores. Y ahora lo que voy a hacer enseguida es sumar. Aquí puede que se nos presenten inconvenientes, pero ya es por cuestión de álgebra, ¿no? Miremos aquí la primera parte. Tenemos que es 2 raíz de 2 más menos, o sea, menos raíz de 2. ¿Y ahora cómo resolvemos esto? 2 raíz de 2 menos raíz de 2, si yo no lo puedo observar de esta manera, o sea, no lo puedo trabajar, porque de pronto, no sé, no me acuerdo de cómo trabajar las raíces, podemos hacer un pequeño truco. En vez de colocar esta raíz de 2, porque también es la misma raíz de 2, a cada una de estas llamémosla a. Entonces, ¿cómo se me va a convertir esto? Que esto sería 2a menos a. Es más fácil. Entonces 2a, tengo 2a's, le quito una a, pues entonces me queda a. ¿Y quién era a? Pues raíz de 2. Entonces como un pequeño truco, ¿no? Así que estamos haciendo aquí. Entonces 2 raíz de 2 menos raíz de 2, entonces me da raíz de 2, como ya lo habíamos visto acá. La siguiente, tengo menos 2 raíz de 2 menos raíz de 2. Si quieren, podemos volver a hacer lo mismo. En vez de esta raíz y esta raíz de acá, la podemos llamar a, entonces me queda
menos 2a menos a. Miren, tenemos una suma negativa, ¿no? Menos 2a menos a, pues entonces esto es menos 3a, lo que corresponde a menos 3 raíz de 2. Entonces acá tengo que esto vale menos 3 raíz de 2. ¿Y esto quién es? Esto son las componentes rectangulares del vector resultante, es decir, de la fuerza resultante que me están solicitando acá en el ejercicio. Bien, pero hasta ahí tengo las componentes. Necesito es ahora encontrar ¿qué? ¿Cuánto vale en total R? Ya tengo sus componentes en X y sus componentes en Y. Entonces, como esto se me va a formar un triángulo rectángulo, aplico Pitágoras porque ya tengo los dos lados. O sea que esa resultante no es más que la raíz cuadrada de ¿quién? De la raíz cuadrada de 2, esto es al cuadrado, más, puedo ponerle el menos aquí, pero recuerden que un número negativo, una potencia par, me va a dar positivo. Entonces dejémoslo como está, ¿no? Dejémoslo positivo mejor. Entonces tengo 3 raíz de 2 y esto está elevado a la 2. Ahí. Eso está en una raíz. Ahora sí empecemos a resolverlo de adentro. Entonces este cuadrado con esta raíz se me va. Entonces adentro únicamente me queda 2. Más. Aquí este cuadrado se va con esta raíz, pero este cuadrado también es de ¿quién? Del 3. Entonces me queda que el 3 sí se queda con el cuadrado, pero esa raíz cuadrada de 2 se me fue y me queda solamente el 2. Y esto entre una raíz. Listo, ahí está la resultante. Sigamos resolviendo, ya solamente son partes matemáticas. Este es el vector. Entonces me va a quedar que esto es 2 más 3 al cuadrado sería 9 por 2. ¿Sí? Entonces aquí esto entre raíz, sigamos resolviendo, vamos a bajar un poquito más. Entonces tengo que la resultante es igual a ¿cuánto? A 2 más 9 por 2 serían 18 raíz. Y la resultante me dio que esto es finalmente la raíz cuadrada de ¿quién? De 20. Listo. Vamos a mirar si tenemos esos resultados acá. No. Miren que 2 raíz de 5, 4 raíz de 5, 16 raíz de 5 y 20 raíz de 5. Ya tenemos un indicio que adentro de la raíz tiene que quedar que un 5. Entonces vamos a descomponer ese 20. ¿Cómo me va a quedar? Pues que la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. Dos números que multiplicados me den 20, pero que haya un 5. Pues entonces 4 por 5, ¿no? Y aquí ya saqué esa raíz cuadrada de 5, miren. Entonces me queda que la raíz, ahora propiedades de los radicales, raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 5, y me va a dar finalmente que la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 5, pues dejémoslo raíz cuadrada de 5. 2 raíz cuadrada de 5 que corresponde a la respuesta A. Entonces, miren chicos, la intención del ejercicio es poder trabajar directamente el gráfico para que nos demos cuenta que bien sea que mantengamos fija una fuerza o la otra, vamos a tener cada uno un respectivo gráfico, pero la resultante va a seguir siendo la misma. Seguidamente hicimos un análisis de cada uno de los vectores para poder encontrar cada una de sus componentes rectangulares y finalmente hicimos una tabla que nos va a permitir a nosotros conocer cuál es el valor del vector resultante final, porque en última lo que estamos haciendo es una suma de vectores. Entonces chicos, espero de que repasen este ejercicio. Recuerden que el documento va a quedar aquí abajo al final y en la descripción del video para que lo puedan descargar y lo puedan tener pues ahí a mano. Y lo otro, está de que se suscriban al canal porque voy a seguir subiendo más videos de estos y les llegue la notificación de manera automática para que estemos al tanto de cada uno de estos videos. Sugerencias, quejas, las espero por acá y nos vemos a la próxima.